importantes descubrimientos en los últimos años sobre todo esta zona de Bagua y la zona de Jaén también, y se va descubriendo su historia. Ahora, el trabajo que me tocó hacer, un encargo del obispado de Jaén cuando estaba Monseñor Izuzquiza, era de estudiar las raíces religiosas de estos pueblos, porque se daba cuenta que los pueblos de aquí han tenido una larga historia, que antes de la llegada de los españoles tenían su religión. Entonces me tocó visitar los pueblos también con ayuda de otros, de los catequistas sobre todo, de entrevistar a la gente mayor para saber lo que pensaba. Y entonces, cuando se hace un trabajo de investigación, primero se hace la bibliografía y se lee la bibliografía para saber qué cosas hay y qué preguntas hay que hacer. Y entonces me di cuenta que era muy importante el paisaje, los cerros, los ríos. Y entonces empecé preguntando. Muchas veces encontré que la gente no quería hablar mucho porque a veces temen lo que van a comentar otros sobre sus creencias, sus prácticas. Entonces siempre empezaba cuando me presentaban con una persona mayor y me preguntaba, ¿qué dice la gente de los cerros? Porque si preguntaba, ¿qué piensas tú? Entonces puede ser que tenía un poco de decir lo que realmente pensaba, pero al preguntar qué dice la gente, entonces se empieza a contar. Por ejemplo, hay un hombre antiguo de la zona de Huarango que dijo: los maestros curanderos compactan en los cerros para que abunde el ganado los días viernes con maíz blanco, azúcar blanca, rosas blancas, espingo y ashán, para chulalar, para frescar, para que recuerde el cerro. Y esta palabra chulalar es una palabra quechua que significa escarchar, porque aquí los cerros no tienen nevados, y para establecer una relación de reciprocidad con el cerro, lo primero es de escarchar el cerro, para que ayude a los seres humanos. Entonces, la forma de escarchar el cerro es de llevar harina de maíz blanco, azúcar blanca y rosas blancas, sobre todo cosas blancas. Y eso es para despertar la fuerza del cerro, para que el cerro brinde protección y salud al ganado. Y me contaron también que cuando una persona compra un ganado, entonces no solo compra al dueño humano, sino tiene que pagar al cerro, pero con esas cosas blancas. Y entonces es una primera idea importante en el mundo andino, y también hay unos catequistas que habían reflexionado sobre su tradición de sus antepasados y la relación con la tradición cristiana. Entonces ellos piensan que Dios ha puesto poderes en los lugares del paisaje, en los cerros, en las lagunas, en las piedras, para
ayudar a los seres humanos, pero los seres humanos tienen que entrar en una relación de reciprocidad. Entonces, primero despertando los poderes que tiene el cerro, y luego el cerro responde dando protección y salud y fecundidad a los animales. Entonces, como dijo otro, que de la zona de San Ignacio, de toda la naturaleza, los cerros aparecen con mayor poder, mayor energía, y por eso pueden atacar, o sea, enfermar, ganar, dañar, incluso producir muerte. Por eso el campesino procura hacer pagos, incluso se les considera como seres animados que toman muchas formas. Pero si estos poderes de los cerros son domesticados, por decir, pueden ser favorables, como cuidar el ganado. Entonces, los seres humanos, presentando estas cosas blancas a los cerros, domestican este poder para que sirva a los seres humanos. Y eso es algo importante que muchas veces no se ha apreciado. Muchas veces las cosas de los antepasados han dicho que son ritos diabólicos, que son demonios que viven en los cerros. Pero eso no es la idea antigua. La antigua era de que estos seres, estos cerros tienen un poder para ayudar a los seres humanos. Y luego también un testimonio de una señora de la zona de El Mullo, que dice: en los cerros y cuevas viven malos espíritus que espantan a la gente, y que cuando uno visita hay que hacerlo sin hacer ruido, porque si se despierta a una persona, lo corre y lo aloca. Entonces, esa es una actitud que se ha ido tomando las personas porque no han mantenido esta tradición ancestral. Entonces andan por sitios donde se debe dejar un regalo al cerro, si no perciben que el cerro les puede hacer daño. Y entonces también he encontrado que hay otro aspecto de la tradición de los antiguos muy importante, que es el agua, y que me iban contando sobre una serie de personajes femeninos, Chununa, Cao y otros seres que espantan a la gente, que están vinculados a los manantiales, a las choreras, los citañas, sitios de donde sale el agua. Pero estos sitios son importantes. Entonces, felizmente encontré un sitio donde hay muchos relatos sobre un antiguo culto en torno al agua. Como sabemos, el agua es tan importante, sobre todo para los campesinos, para regar. Y hay estudios que se han hecho sobre los antiguos lugares sobre todo para entender la relación entre los seres humanos. Hay un trabajo sobre las investigaciones sobre todo Rebeca Carrión Cachor, es una arqueóloga peruana que publicó un libro que se llama El culto al agua en el antiguo Perú. Entonces estudió los restos arqueológicos donde había evidencia de
de algún culto en torno a estos manantiales, los sitios donde sale el agua de riego, y que parece que este personaje andino, femenino, cuidaba el agua de riego. Y todavía en la Sierra de Lima hay pueblos que celebran la fiesta del agua, donde limpian las acequias y el agua va bajando, y piensan que los seres andinos que protegen ese lugar pueden secar el agua si la gente pelea por el agua. Y lo curioso, encontré en el pueblo de Chirinos, aquí cerca, por el río Chinchipe, de una serie de relatos sobre la Virgen del Rosario, que entonces cuentan que hay una serie de cuentos hay un manantial en Chirinos, y dicen que antiguamente bajaba el agua, y si la gente peleaba por el agua, la Virgen del Rosario castigaba secando el agua. Entonces pude hacer una relación entre este relato de la Virgen del Rosario y otros personajes, y sobre todo lo que puse aquí en la carátula de mi libro de Estela, o sea, Chantalí. De Chantalí, esta piedra enorme parece una mujer porque tiene una mano sobre su pecho, otra mano sobre su barriga. Entonces, sí, y entonces, pero parece que ahora se ha convertido en relatos sobre la Virgen. O sea, con el cristianismo hicieron la transferencia a la Virgen del Rosario, que lleva al niño en su brazo. Y entonces encontré en Chirinos relatos no solo de los viejos que cuentan que antiguamente bajaba el agua de la Virgen, dicen que de este manantial, pero que ahora se ha ido secando, que todavía existe el manantial, pero ya no baja el agua para regar. Y dicen que dos niñas campesinas salían de sus casas sucias y despeinadas a cuidar sus ovejas, y al regresar a casa siempre estaban bien peinadas y bien limpias. Entonces esto pasó varias veces. Entonces los padres decidieron seguir a las niñas para ver qué pasaba, y encontraron que era la Virgen del Rosario que aseaba a las niñas. Y entonces iba encontrando varios relatos sobre la Virgen de Chirinos. En otros pueblos es la Virgen de la Soledad, la Virgen Dolorosa. Y entonces, en estos sitios también cuentan que siempre encontraban la imagen de la Virgen sobre una piedra en una laguna, pero siempre vinculada al agua. Y la gente llevaba la imagen para construir una iglesia, y al día siguiente encontraban a la Virgen otra vez en la laguna. Entonces era señal de que querían su iglesia en el lugar del agua. Entonces dicen que la gente secaba la laguna para hacer su iglesia a la Virgen. Entonces estos relatos nos dicen algo de la historia de Tabaconas. Había una imagen de San Miguel, que se llama San Miguel de Tabacón, y también una imagen de la Virgen del Rosario, que la gente colocaba el relajo
la imagen de la Virgen del Rosario en el nicho con San Miguel, pero no le gustó la Virgen estar ahí con San Miguel, entonces salía y se iba a otro sitio y la gente pensaba que hay que hacer su iglesia aparte. Entonces, pero esto cuando hablan del movimiento, lo que llama Padre Guayad los santos ariscos, que siempre se escapaba y se iba a otro sitio. Pero al hablar de estos santos, son patrones de pueblos y son pueblos. Entonces, esto antiguamente en la historia, cuando llegaron los españoles, o sea, hacían su pueblo también con su santo, su iglesia, pero luego la gente iba viviendo dispersos. Cuando vino el virrey Toledo, entonces mandó reducir la gente en pueblos. Entonces eso significaba cambiar el lugar de la iglesia y el lugar del santo. Entonces los relatos que nos han llegado han sido de que la Virgen salía y quería ir a otro sitio, pero toda la población que llevaba ese nombre se iba trasladando. Entonces descubrimos algo de la historia de los pueblos antiguos por medio de esos relatos, porque después de varios siglos se va cambiando. Lo que eran poblaciones se quedaron solo con su nombre de su santo, pero hay toda una historia. Y luego todos los sitios en Cutervo, aquí también seguramente por Copayín, sitios que tienen una iglesia que lleva el nombre de la Virgen. Entonces hay relatos de que la imagen se encontró en el agua, en la laguna, sobre una piedra. Las piedras también que son muy importantes para la cosmovisión antigua de los pueblos. Y también un señor contó en Chirinos, donde tiene esa imagen de la Virgen del Rosario, que, bueno, lo único que ha quedado de esto es un manantial, y también la gente todas las semanas se junta en la iglesia para rezar el rosario, pero no saben todos los relatos que cuentan los viejos de este pueblo. Y un señor me contó que esa imagen de la Virgen del Rosario que se encuentra en la iglesia es una imagen que se compró y se colocó ahí, pero que la verdadera Virgen del Rosario se quedó encantada en el cerro. Entonces, esto se relaciona con otros sitios en el mundo andino donde dicen que los dioses andinos se han quedado encantados en el cerro. Sí, están ahí. Entonces, hay mucho de historia de todos estos pueblos que hay que tratar de comprender y descifrar. Y también voy a leer lo que yo escribí. Este libro, A la sombra de los cerros, se publicó en el año 2001, hace 18 años, y en las conclusiones hablo del proceso. Existe en este pueblo, si todo este pueblo de Bawa, de Jaén y San Ignacio, existe toda una espiritualidad basada en la naturaleza que fue opacada por la primera evangelización de hace más de 450 años, que no se percató debidamente y por lo tanto no la evangelizó, relegando las expresiones de la espiritualidad indígena a supuestas comunicaciones con el demonio y ritos diabólicos. Existen entonces dos grandes sistemas religiosos:
el andino y el católico popular de procedencia europea. Las dos tradiciones están relacionadas, pero cada uno tiene su propia dinámica. Según las vivencias, los pueblos no se excluyen ni se contradicen. Para los andinos, la naturaleza está animada. Personas humanas y naturaleza forman una entidad organizada, reciprocan entre sí. La unidad depende de un equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y un equilibrio complementario de las actividades sociales. O sea, la visión y la espiritualidad, la religiosidad de los pueblos antiguos de esta región están en el paisaje y no dentro de iglesias. Entonces la gente va a la iglesia, hace sus procesiones, pero también los cerros son personajes que hay que hacer una relación de reciprocidad, y también las lagunas y las piedras también son seres vivos y que también hay que despertar estos poderes que tienen por medio de estos rituales. Bueno, y finalmente quiero decir algunas palabras sobre la cosmovisión de los pueblos Awajún y Wampis, o Aworuna y Wambisa, como se decía antes. Es muy importante el pueblo también su visión del mundo, su cosmovisión, su religiosidad está en el paisaje, pero hay algo importante para el pueblo que es el género. Hay una división muy marcada del trabajo del hombre y de la mujer. Tradicionalmente los hombres han sido cazadores, constructores de canoas, de casas, y las mujeres han sido las agricultoras. Los hombres preparaban la chacra y las mujeres practicaban la agricultura y también la crianza de las gallinas y los perros cazadores. Y también además las mujeres tienen el trabajo muy importante de fabricar cerámica que es muy importante para ellos, la toma de masato, que es prácticamente toda una ceremonial que se realiza la toma, y también los dibujos en la cerámica se hacen dentro y más que afuera. Es importante las líneas y los dibujos adentro, porque cuando la persona toma el masato se ve lo que está en el fondo. Y entonces la religión Awajún tiene tres personajes importantes. Uno se llama Itza, que en su idioma se llama Sol, y era un gran cazador importante que ha dado al pueblo Awajún muchas cosas importantes. Entonces ese es el personaje importante que está vinculado a la caza de animales. También hay el mono machín, es importante también, personaje vinculado con Itza, y también está vinculado al sol, como su nombre dice en su idioma, y que está vinculado a todas las actividades masculinas. Y hay otro personaje que es
Nuncuy, que es la madre de la tierra, que el pueblo Awajún dicen que antiguamente no practicaban la agricultura y sufrían mucho, entonces sufría hambre. Entonces, Nuncuy envió a su hija a los Awajún para darles las plantas y comestibles, las plantas comestibles, y enseñarles a cultivarlas. Pero había unos niños traviesos que maltrataron a la hija de Nuncuy y desapareció todas las plantas cultivables y se convirtieron en variedades no comestibles de las mismas plantas. Entonces las mujeres tuvieron que ir otra vez a las Nuncuys para pedir por favor que devuelvan las plantas, entonces con el mensaje de que ellas tienen que cuidar la tierra. La hija de Nuncuy representa la tierra, y si se maltrata a la niña Nuncuy, si se maltrata la tierra, entonces ya no va a producir la gran abundancia que han tenido. Entonces este es el otro personaje, y entonces las tareas, todas las tareas